Hoy vamos a hablar del origen de la expiación. El origen. Entonces, estas son unas doctrinas bíblicas especiales, fundamentos que tienen toda una gama de ramificaciones, es decir, de temáticas que van surgiendo a partir de la temática principal. Si nos ponemos a estudiar la expiación, necesitaríamos, me atrevo a decir que más de un año para hablar de todo lo que enmarca esta doctrina maravillosa, que de por sí es base del resto de las doctrinas con respecto a la salvación. Les hablábamos de que de allí parte, al haber expiación se hacía propiciación, tiene que hablarse de la sustitución y cada una de esas son doctrinas que también son extensas. Tiene que hablarse de la redención, terminamos siendo justificados, es decir, la justificación, y al estar justificados estamos reconciliados con Dios, entonces sería la reconciliación. Y todo eso enmarca y se engloba en un término llamado salvación. ¿Cuántos somos salvos en esta noche? Amén. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces tomé como referencia Génesis 3:21 para dar una globalización general con respecto al origen. Hoy vamos a hablar del origen de la expiación. Y si usted tuviera la oportunidad, hermano, de anotar los versículos, las explicaciones básicas, hágalo. Yo hacía así. Duré muchos años y llené 2 agendas de tantas cosas que yo escuchaba de los predicadores, de mi pastor, y aprendí mucho. Y cuando quiero saber algo, solo voy a las agendas y ahí tengo todo. Bendito el Señor. Entonces, aprovechar estos momentos de estudio y de profundización bíblica para que usted, que nos está viendo en este momento, pues pueda también adquirir ese conocimiento. Génesis 3:21 me habla de que Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nótese que para poder hacer túnicas de pieles tenía que tener una piel. Para tener una piel tenía que haber un sacrificio. Algún animal tuvo que haber fallecido para tomar su piel y a partir de esa piel hacer un vestido para el hombre y la mujer. Si usted tiene su Biblia abierta, que debería hacerlo, y nos vamos a Génesis 3, verso 7, donde ellos, Adán y Eva, abren los ojos porque ya habían comido el fruto que estaba prohibido. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Hay una versión que dice y se cubrieron. Pero la pregunta es, ¿qué puede cubrir un grupito de hojas de higuera? Que bíblicamente no son más grandes que la mitad de un billete. Las higueras, las hojas de higuera son bastante pequeñas. Entonces entrelace muchas y eso sería una minifalda allí. Y algo muy pequeño, muy fácil de con la vista penetrarlo. Entonces aquí vemos un primer principio bíblico. No es lo mismo cómo tú te vistes a cómo Dios quiere que te vistas. Gloria al Señor. Y aunque el tema de hoy no es el vestir cristiano, por allí se comenzaría un principio bíblico. Porque ellos se cubrieron su vergüenza. Porque dice la Biblia que oyeron, dice el verso 8, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que se habían cosido un trajecillo, sentían vergüenza. ¿Usted está conmigo, hermano?
Entonces cuando ahí viene, se escondieron. Y conocemos la historia. Dios los llama al hombre y le dice: ¿dónde estás tú? ¿En qué condición has quedado? Porque a raíz de la desobediencia se generó una condicionalidad en el hombre. Y a raíz de todo esto viene el castigo. Porque Dios, cuando le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú?, él responde: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Tuve miedo. Quiere decir que los seres humanos, Adán, Eva, el hombre y la mujer, nuestros primeros padres, ellos sabían que habían fallado. Al momento de comer el fruto se le abrieron los ojos y empezaron a comprender el bien y el mal. Recuerde que ese era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos enseguida entendieron y dijeron: hemos hecho mal. Y estamos haciendo mal en estar desnudos. Hay que taparnos. Bíblicamente la desnudez es igual a vergüenza. Bíblicamente. Por eso nuestras hermanas en la iglesia se recatan, se cubren lo más posible. Porque entre menos usted muestre su desnudez, hablando dentro de un plano físico e incluso espiritual, usted estará en una mejor relación con el Señor. Yo una vez di un taller y duré más de 2 semanas dándolo, como 8 días, sobre la ropa en el evangelio, el cristianismo en cuanto al vestir, y fue de enorme bendición, porque eso tiene tela por cortar. En la palabra está todo esto, pero a veces desconocemos las bases y los fundamentos bíblicos, los desconocemos. Entonces por eso es importante estos tipos de enseñanzas y talleres, porque vamos aprendiendo las bases. Entonces nótese que ellos se cubrieron, pero el verso que leímos al principio dice que Jehová tomó una túnica de pieles, ¿sí?, y los vistió. Ellos no se lo pusieron, Él los vistió. Él les dio un ropaje distinto. Gloria al Señor. Es lo que hace Dios en la vida del ser humano a pesar de su desobediencia. Esto fue el primer caso de la desobediencia del hombre. Y nótese que en medio de vestirlos y de haberse equivocado, entre la equivocación de ellos y el vestirlos, Él primero los regañó. ¿O no los regañó? Les dio sus regaños, les dijo lo que le iba a caer a cada quien. Al hombre le dijo que ahora con el sudor de la frente tenía que comer. Pero antes no. Ahora el hombre tenía que cultivar el fruto, el alimento, para poder comerlo. Antes no, antes nada más decía: ay, aquí hay una pera sabrosa. Eva, cógeme el mango aquel. Hoy quiero manzana. ¿Sí? Usted está comprendiendo, hermano. La mujer no estaba destinada para parir en medio del dolor, pero por causa de la desobediencia Dios le multiplicó esos dolores. O sea que iba a ser algo leve, pero ahora son dolores fuertísimos. Y conocemos la enmienda y todo lo que el Señor hizo allí cuando les declaró a cada quien su culpabilidad, y a la serpiente le dijo y le inmediatamente trazó el plan directo que él tenía. Tú le herirás en el talón, en el calcañar, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza. Gloria al Señor. Entonces este es el primer caso, porque la expiación fue dada como una reacción especial llena de misericordia, claro está, de parte de nuestro gran Dios y Salvador para un ser humano que estaba en el error, estaba caído, estaba en la desobediencia. Ese error fue haber sido desobediente y haber transgredido una ley divina. Eso es el origen de la expiación. Y la vez pasada hablábamos de qué era la expiación. Era la forma de apartarle la culpa a alguien, colocando un sacrificio que llevara esa culpa y que el castigo fuera sobre ese sacrificio, esa ofrenda. Y así quedaba exonerado de culpa el que tenía la culpa.
Gloria al Señor. Entonces, denotamos que la expiación surge como una respuesta inmediata a la necesidad de un sacrificio aplacador de un pecado originado en el hombre en ese momento por causa de la desobediencia. Pero realmente la expiación fue prevista, ordenada desde los mismos cielos. Vamos a buscarlo en primera de Pedro, para los que estén anotando los versículos. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo número 19. Primera de Pedro 1, 19 en adelante, dice de la siguiente manera. Bueno, vamos a leer del 18. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis ¿de quién? De vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino que fuisteis rescatados ¿con qué? Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria al Señor. Pero ya destinado ¿desde cuándo? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces ya el destino, el plan divino de una expiación, de una posibilidad para el hombre de ser liberado de su pecado, libertado, ya eso estaba dentro de la mente divina de Cristo. Ya estaba así. De manera especial, allí lo está diciendo, desde antes de la fundación del mundo. Y quiero decirles algo, que el sacrificio en el Calvario estuvo en la mentalidad de Dios desde el principio, desde mucho antes. Es importante notar la diferencia de estas dos frases: antes de la fundación del mundo y desde el principio del mundo. Es diferente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que en el principio creó Dios, ¿qué cosa? Los cielos y la tierra. El Señor fundó la tierra. El Señor no fundó el mundo. ¿Usted está conmigo, hermano? El mundo es tipo bíblico del error, del pecado, de lo equivocado. Jesús siempre hizo la separación. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Cierto? El Señor dijo: yo no soy de este mundo. ¿Usted está conmigo, hermano? Porque el Señor fundó la tierra y su plenitud, dice la Biblia. El mundo fue fundado, y tiene que entender, cuando la palabra habla del mundo, ¿quién es el príncipe de este siglo, hermanos? No es Satanás, dice la Biblia, que él es príncipe del siglo. Él es el que engaña al ser humano desde la antigüedad y ha tomado control del mundo. Por eso el Señor le dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, el cual peca desde el principio. Está conmigo, hermano. Desde el principio. Entonces, las palabras fundación del mundo, que dice allí que el Cordero estaba destinado antes de la fundación del mundo, no se refieren a la creación del mundo, se refieren a la condición caótica que resultó por causa de la caída del hombre. ¿Sí? Se refiere a este sistema mundial actual que está dominado por un espíritu de iniquidad y rebelión, que es parte del proceso que el enemigo Satanás, como príncipe de este siglo, está ejecutando en medio de todos estos tiempos. Ese principio caótico se generó ¿por quién? No fue por culpa de Satanás. ¿Quién engañó a Eva? ¿No fue la serpiente? ¿Usted está conmigo, hermano? ¿A quién le tocó la peor parte del castigo? ¿No es a Satanás? Que no tiene esperanza. El hombre tiene esperanza, aleluya. Su esperanza es Cristo. Dice la Biblia: es Jesucristo nuestra esperanza de gloria. Aleluya.
En cambio, el enemigo no tenía esperanza, no la tiene. Dice la Biblia que el infierno está destinado para Satanás y sus secuaces. Hay una versión que dice y sus seguidores. Hay otra que dice Satanás y sus demonios. Pero al hombre ya le había prometido que de su descendencia saldría el Mesías, que golpearía a Satanás en la cabeza, lo heriría. Gloria al Señor. Y la condicionalidad que se le genera al hombre es que en el mundo va a sufrir, tiene que trabajar, la mujer tiene que parir con dolores. Si cultivas limones, ya no solo te van a salir limones, sino que te va a salir unos cardos, unos espinos. Si cultivabas trigo, ya te va a salir la cizaña. En el Edén, dicen los historiadores y los grandes teólogos, que probablemente no había nada de eso. Todo eso se generó por causa del pecado. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender esto, que antes de la caída del hombre, Dios ya había ordenado ese plan de salvación, ya lo tenía visto por la muerte de un cordero. Pero nada de esto podía ser ejecutado sino hasta que surgiera la necesidad de ejecutarlo. Y esa fue la primera vez allí. Cuando el Señor hace el sacrificio, Dios sacrifica unos bueyes, unos animales tal vez, animales de pelo grueso, y viste al hombre y a la mujer. Los vistió. Tipo de lo que hoy Dios en nuestra vida espiritual ha hecho. Dice, de tal manera que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. No dice vestidos, dice revestidos. Porque ya Él una vez nos vistió, ya Él vistió al hombre, pero de un sacrificio que era volátil, que no tenía esa condicionalidad que la expiación necesitaba. Oiga, qué profundidad. Pero ahora sí, porque ahora Cristo se presenta como el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted está conmigo? El cual era sin mancha, sin pecado, inmaculado, sin error. Dice que no se halló engaño en su boca. Este sí nos volvió a vestir, nos vistió de bendiciones. Por eso la Biblia habla de que nuestros vestidos son reales, porque somos real sacerdocio. ¿Por qué nación santa? Porque el que nos vistió es santo. Aleluya. Y nos ha dado de su espíritu, y no es un espíritu malo, es un espíritu santo. Es que Dios hizo una maravilla, hermanos. Y si usted sigue profundizando en estos temas, ahora si yo quiero me ramifico por aquí y en ese tema me quedo. Y ahí saco 3, 4 cultos, nada más en ese tema. Pero el tema general de hoy es el origen de la expiación. ¿Usted está conmigo, hermano? Gloria al Señor. Entonces es importante de que podría ser hecho el sacrificio cuando surgiera la necesidad de salvación de alguien. ¿Sí? Gloria al Señor. Entonces de ese punto en adelante Jesús llegó a ser el cordero inmolado y todos por la fe ya podían anticipar el Calvario. Ya estaba predestinado, ya estaba anunciado, ya estaba sentenciado. Para Satanás era una sentencia, para el hombre era una esperanza. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces vamos a mirarlo en Apocalipsis capítulo número 13, versículo número 8. Apocalipsis 13, 8. Me llama la atención esto. Y voy a anotar aquí porque lo de revestidos me encantó y no lo tenía preparado. El Señor, eso fue un email celestial, hermano. Qué bendición. Entonces, fuimos revestidos porque es que ya Él había vestido al hombre, ¿cierto? Ya Él lo había vestido, lo leímos ahorita.
y ya le había hecho un sacrificio. Para aplacar la ira de Dios, recuerde que se necesitaba un sacrificio, un holocausto. Y ya vamos a entrar en eso. Entonces Apocalipsis 13:8 nos habla de que lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Usted está conmigo, hermano? Fue inmolado desde el principio del mundo, pero fue destinado desde la fundación, desde antes, de la fundación del mundo. Son dos conceptos diferentes. El que haya sido destinado desde antes de la fundación del mundo era que ya Dios tenía el precepto de la expiación antes de que el mundo se entrara en caos por el pecado. Y el que haya sido inmolado desde el principio del mundo, ahora sí me está diciendo que el sacrificio fue hecho en el momento de la creación, cuando Adán y Eva. ¿Está comprendiendo la diferencia de términos? Bendito el Señor. Entonces fue instituida en la tierra. Fue instituida en la tierra. ¿Por qué la expiación fue instituida en la tierra? Porque esa inmolación significa dar la vida, ofrecer una enmienda, hacer un sacrificio, hacer un acto expiatorio, un sacrificio que generaría la exoneración de culpa de alguien. Y eso fue lo que sucedió en la creación, en esas épocas de la creación, a partir de la creación del mundo, a partir del principio del mundo. Génesis comienza diciendo en el principio. ¿No comienza así? Y a los 3 capítulos de Génesis ya empieza usted a ver que Dios hace una expiación por el ser humano. Por eso fue inmolado desde el principio del mundo, es decir, fue hecho ese sacrificio allí. Pero usted dirá, hermano, pero es que el Señor quemó y el Señor sacrificó fue unos animales. Pero ahí le quedó instituido ese precepto para el restante de los siglos, porque ya Él tenía trazado el plan divino. Y lo leímos ahorita en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes que el pecado se introdujese. Es importante entender este juego de palabras. Fue instituida en la tierra porque la sangre fue derramada, empezando a realizar expiación cuando Dios vistió a Adán y a Eva, procurando apartar o quitar de ellos el miedo. Acuérdese que Adán responde: y oí tu voz y tuve miedo. Por eso el Señor, oiga, se me vienen los emails, man. Por eso es importante leer Biblia. Por eso el Señor les dice a los apóstoles, cuando les dice la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, lo que sigue diciendo es: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Dios quitó el miedo de entre nuestras vidas. Aleluya, bendito el Señor. Creed en Dios, le dice el maestro, creed también en mí, dándoles a entender que Él es Dios, porque Jesús es Dios. Y esta iglesia lo entendemos, lo creemos, lo predicamos, lo reconocemos. Oiga, entonces, por causa de quitarles esa vergüenza que ellos tenían, ese miedo de estar desnudos delante de Él, entonces eso lo tenían por la mala acción que ya mencionamos, que fue comer del fruto, que fue la desobediencia. Entonces ahí comenzó el precepto del sacrificio a través de la sangre derramada, que se empieza a mostrar en toda la Escritura. Ahora, a partir de ahí usted empieza a ver que eso se hace en todo el tiempo y que en las leyes Dios lo instituye y que lo coloca como un precepto divino y que lo coloca como una salida para el ser humano, porque a Dios le agradó así.
Y como alguien dice por ahí, que Él es Dios y por ser Dios, Él es Dios y punto, se acabó. ¿Cierto? Gloria a Dios. Entonces a partir de ese momento se siguió esa línea de ese concepto. ¿Cuál era el concepto general? Aplacar la ira con un sacrificio. En el momento de la bajada, acuérdese, Génesis 6 en adelante, en el momento del Génesis 6 es el diluvio. Conocemos la historia, Noé, su familia. En el momento de la bajada del arca de Noé, se realizó un sacrificio en olor grato a Jehová. Por las razones de querer la calma de su furor, la calma de su ira, y al mismo tiempo agradecimiento por la salvación otorgada. Génesis capítulo 8, verso 20. Génesis capítulo 8, verso 20. Amén. Voy a leer allí, 20 y 21. Y edificó Noé, eso fue cuando descendió del arca. Y edificó Noé, y quiero darles aquí un adelanto de algo. Cuando Noé va a entrar al arca, hermanos, vamos a buscarlo aquí. Cuando Noé va entrando al arca, él primero, léalo, no lo encuentro ahora, pero léalo ahí en Génesis 6 o 7, él primero mete a sus hijos. ¿Usted está conmigo, hermano? Él primero entran sus hijos, sus esposas, luego la esposa y luego él. Es que primero son nuestros hijos. Amén, hermanos. Dios ha mostrado el amor por sus hijos en todo tiempo. Entonces, como Noé era hombre justo, y dice la Biblia que Dios halló justo a Noé, Noé halló gracia a los ojos de Dios. Y Noé era un hombre ejemplar. Venía el diluvio, primero los hijos, luego la esposa y luego él. Amén. Bien. Pero al bajar, no bajó primero a los hijos. Primero bajó él. ¿Por qué? Porque es que bajaban a algo que era incertidumbre. Recuerde que primero mandó un ave para ver si ya había donde posar, luego mandó otra. Y ahora al bajar, baja él primero. ¿Sí? Verso 18 de Génesis 8. Entonces salió Noé, salió del arca primero Noé, porque es que donde hay peligro primero tiene que llegar el padre de familia. Aleluya. No los hijos, ni la esposa. Luego de Noé, dice, salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Mire el orden que hay allí. Es al revés. Porque donde hay peligro, usted sale al frente. Usted no manda a sus hijos. Usted está conmigo, hermano. Pero para guardarse del peligro, no para salir a él, sino para guardarse, usted primero guarda a sus hijos. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces Noé se baja y todos los animales y todo reptil, lo que se mueve sobre la tierra, salieron del arca. Y edificó Noé, dice el verso 20, un altar a Jehová. Tomó de todo animal limpio, de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Por eso no era una sola pareja de cada animal. Porque si fuera así, tomó un buey y ya no habría bueyes hoy en día. ¿Usted está conmigo, hermano? Hay gente que muestran, las películas muestran una pareja de cada animal. Pero no es así. Porque Noé toma al bajarse un animal de especies limpias y lo ofrece a Jehová. Dice, y ofreció holocausto en el altar y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces vemos que la expiación, el hacer un sacrificio, aplaca la ira de Dios. Y por eso era necesario hacerlo. Vamos a mirarlo también en primer libro de Crónicas.
Primer libro de Crónicas, capítulo 21, para los que anotan, versículo número 18 en adelante. Primer libro de Crónicas 21, 18. Fue una época en la que el rey David se equivocó y mandó a censar el pueblo, y Dios no lo había mandado a eso. Entonces Dios, molesto por el acto de David, primero de Crónicas, capítulo número 21, verso 18. Entonces Dios se molesta y manda el ángel a que destruya con una espada llameante las ciudades. Iba por las eras, iba por los cultivos, iba asesinando gente el ángel de Jehová. Y en el verso 28 dice: el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo, es decir, vaya a hacer un sacrificio allá para que esto cese. Entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, llegó David donde estaba Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán estaba trabajando, dice el verso 20, trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David y se postró en tierra delante de David cuando salió de la era. Ahí viene el rey David, y Ornán cayó de rodillas ante el rey. Entonces David le dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán le responde a David: tómala para ti, haga mi señor lo que el rey, lo que bien le parezca. Y toma los bueyes para el holocausto, yo los regalo. Mire eso. Tipo de que nosotros damos es de lo que ya Dios nos ha bendecido. Ornán Jebuseo tenía la bendición. Tenía bueyes, tenía cultivos, tenía una era, tenía parcelas. Y él dice: sí, claro, que necesitan la era, venga, allá hay leña, yo te la regalo, te regalo las piedras, te regalo los bueyes. ¿Qué más necesita David? ¿Qué necesita mi rey? Y eso es lo que está diciendo ahí el verso 23. Claro, haga lo que bien le parezca, yo te doy todo. Entonces el rey David, mire el verso 24, y aquí hay una profundidad. Por eso las historias son necesarias. Las historias son una sombra de lo que había de venir. Escuche esto, hermano, cuando Moisés levantaba las manos, acuérdese, ¿se acuerda de la historia? Y Moisés levantaba las manos y el pueblo de Israel prevalecía contra Amalec. Pero Moisés se cansaba. Entonces buscó 2 ayudantes a que le alzaran las manos. Cuando él alzaba las manos, el pueblo avanzaba. Cuando se cansaba, prevalecía Amalec. Como ayudaron a Moisés a tener las manos arriba, el pueblo prevaleció. ¿Usted está conmigo, hermano? Y ganaron la batalla. Apenas eso sucede, si usted lee la historia, Dios le dice a Moisés: dile a Josué que corra y escriba esto que pasó en un libro para proyección a las generaciones. Amén. Gloria al Señor. Entonces, por eso las historias son necesarias, son importantes, porque denotan un acto que beneficia dentro de la vida cristiana. Y de algunas historias aprendemos lo que hay que hacer, y de otras aprendemos lo que no hay que hacer. ¿Usted está conmigo? Porque Judas negó al Señor. Entonces, porque está en la Biblia, voy a negar al maestro. No, no funciona así. Porque usted ve el fruto y cómo termina esa persona. Porque Simón el mago se entregó y después quería pedir plata para él dar el Espíritu Santo. Denme ese poder para que a mí también, cuando yo toque a la gente, reciban el Espíritu Santo, y les dio dinero a los apóstoles. Eso es una historia que me enseña que el Espíritu Santo no se paga, no se da, no se otorga por cambio de dinero, algo monetario. Y hay gente que cree eso. Y eso es triste. Pero las historias en la palabra están para delinear la vida cristiana.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, por eso, cuando David, volvemos a la historia que llevábamos, cuando Ornán le dice a David, claro, yo le doy los bueyes, yo le doy todo, tome. Le doy la ofrenda, le doy el fuego, le doy todo. El rey dijo a Ornán, verso 24, no, así no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Ojo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Oiga, interesante, porque a Dios le damos de lo que a nosotros nos cueste. Gloria al Señor. Ay, le voy a dar a Dios lo que es de otro. No, porque ¿qué sacrificio hice yo? Y dice, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, hermano. Y los teólogos dicen que una era como esa probablemente valía 80 siclos de oro. Y David le dio 600. Toma, porque es que esto es para Dios. Y esto hace que se acabe su ira, su rabia. Esto va a generar que el ángel de Jehová deje de menear la espada llameante. Yo doy lo que tenga que dar, hermano. La salvación que nosotros tenemos, la expiación que Cristo hizo por nosotros, eso no tiene precio. Por lo tanto, yo doy de mi vida lo que tenga que dar. Si tengo que dar mi vida por el evangelio, la doy. Por eso el Señor dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aleluya. Bendito su nombre. Entonces David dice, yo te pagaré lo que es justo, y le dio 600 siclos de oro, donde valía más o menos 80, 120. Pagó más, porque era necesario. ¿Tipo de qué? De que en nuestras vidas cristianas a veces nos molestamos porque vaya, pidieron un voto de 50,000. Yo tener que dar 50,000. Hermano, por la salvación uno da lo que tenga que dar. ¿Por qué? Porque ya lo que Dios hizo por nosotros, eso no tiene ni precio. A Él le costó algo mucho más grande que esos 600 siclos de oro. Y mire lo que pasa. Y dio David a Ornán por aquel lugar 600 siclos de oro, y edificó allí un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová. Estoy leyendo el verso 26 de primer libro de Crónicas 21. Invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. ¡Puf! El mismo Dios prendió la ofrenda. ¡Qué bonito! Entonces Jehová habló al ángel. ¿Y qué hizo el ángel? Volvió su espada a la vaina. Guardó la espada en el estuche de la espada. Pero si usted se lee esa historia, léasela, que es muy bonita, versos antes de todo esto que leímos, el ángel iba así, vea, fuf, 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 fuf. Yo una vez prediqué esto con un palo de escoba, y iba yo haciendo fuf, fuf, yo recuerdo. Y la espada quedó encima de la era de Ornán Jebuseo. Quedó ahí, llameante, ahí lista, ahí. Quedó en pausa el ángel. Cuando Dios le dice, detente, que ya mandé a decirle a David que haga un sacrificio. Y David probablemente cuando estaba dando la plata, los ciclos de oro, él veía esa espada llameante en el cielo que ya iba sobre ellos. Hermano, el castigo de nuestra paz fue sobre Cristo. Ya la espada que venía para nosotros, Cristo la guardó. La guardó. ¿Qué significa? Que el ángel, de estar así, haya guardado la espada. Cuando el guerrero estaba con la espada en la mano, era porque en cualquier momento lo atacaban, o en cualquier momento él atacaba. Pero si la tenía en la vaina, guardadita, no había peligro. Estaba demostrando paz. Entonces notamos, hermanos, que en esta vida cristiana debemos entender que al irse formando los pueblos en el pasado, comenzando los vestigios de la humanidad, Dios escogió un pueblo
de la promesa dada a Abraham y empieza a sacarlos de Egipto y empieza a darles los conceptos de limpieza y de purificación que él tenía en su mente para ellos, y que esos procesos de limpieza y purificación se daban a través de una expiación. Oiga, ¿y usted quiere saber cuáles eran esos procesos? Se instituye entonces la expiación, se instituyó. Acuérdese el tema general de hoy, el origen. Apenas estamos en el origen. Y se instituye la expiación de parte de un sacerdote hacia él mismo, hacia el pueblo, y se realizaba con unos propósitos. ¿Te quiere saber cuáles eran esos propósitos? ¿Quiere saberlos? Siga viniendo al taller. Gloria al Señor Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque es interesante comprender que hoy estamos revestidos. Dice la Biblia que Él nos sacó del lodo cenagoso, nos sacó de la inmundicia y nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Si nosotros ahora somos reyes y sacerdotes con Él, coherederos de la gracia divina, como dice la Biblia, entonces nuestros ropajes no son cualquiera. ¿Usted cree que las ropas que llevaba Cristo eran cualquier ropas? Era lino fino, púrpura carmesí. Oiga, tanto que los guardias echaron suertes quién se quedaba con la túnica. Dios nos vistió de algo grande, que es su santa presencia en nuestras vidas. Hermanos, nosotros reflejamos ese sacrificio que ya Cristo hizo. Y a veces nosotros no queremos hacer un sacrificio ni para venir a un culto. Mire esto, hermano. ¿Cuántos hermanos pudieron haber venido y no quisieron? Hermanos, se los cuento y necesitaría una calculadora e ir haciendo rayitas en una hoja, porque si lo voy con la mente pierdo la cuenta. Por eso, hermano, es necesario. Es como el que llega tarde al culto. Ay, uy. Yo una vez di un taller sobre eso. Todo un módulo de la llegada al culto. Nada más de la llegada al culto. Dice la Biblia: entrad por sus atrios con acción de gracias, con alabanza en los labios. ¿Cierto? Qué bendición, hermanos. Y hay gente que llega: hermano, Dios le bendiga. Amén, hermano. Amén. Hermano, Dios le guarde. Amén, hermano. Buenos días, hermano. ¿Qué tienen de buenos? Y el pastor, el hermano, el diácono que te saludó, el del protocolo, no tiene la culpa de tu problema. Al Señor, al culto lo venimos a adorar. Ahora, el culto es la escuela dominical es a las 7 de la mañana. Si yo sé que de mi casa al templo hay 1 minuto, yo salgo a las 6:59. Pero si de mi casa al templo hay 23 minutos, entonces salgo a las 6:43. ¿Sí? Y 44. Y 34, perdón. Si hay 26 minutos. Porque está bien que alguien llegue tarde a un culto, que se atrasó, que se le presentó una situación, hermano, imagínese, iba saliendo y esto, y llegué tarde, lo que sea. Pero que todos los cultos llegue tarde, todos los cultos. ¿Qué me indica eso? Que no está haciendo un sacrificio. Porque si yo, para poder estar a las 7 en la iglesia, escuela dominical, me toca levantarme a las 4, yo lo hago.
Yo estuve en una iglesia donde las escuelas dominicales eran a las 5 de la mañana, hermano. Hermano, 5 de la mañana. Y yo salía de mi casa al templo, 4:50, ya con mi saco, y ya había amigos de rodillas orando, esperando el culto. ¿Cómo un amigo madruga para una escuela y a veces nosotros no queremos? Hermano, llegué tarde y se la pasa toda la vida llegando tarde. Pero yo a esas personas así siempre les recordaré que la vida cristiana es de sacrificios. Por eso el consejo a Josué fue: esfuérzate y sé valiente. Haz un esfuerzo. ¿Por qué? Porque Cristo lo hizo. Cuando Cristo iba para la cruz, ¿usted qué cree que eso no era nada? Cuando usted lee el pasaje que estaba en el huerto de Getsemaní, ahí él se le venía la hora. ¿La hora de qué? Del sacrificio. Ya él estaba inmolado desde el principio, ya él era el sacrificio, pero la hora no había llegado. El momento del sacrificio no había llegado. El momento en que iba a hacer la expiación no había llegado. Cuando se acercaba la hora, dice que se arrodilló y oraba con gran agonía. ¿No lo dice? Y su sudor, cuando alguien suda de la preocupación, es porque la preocupación es grande. Y su sudor eran como grandes gotas de sangre. No había empezado el sacrificio y ya estaba derramando su sangre por nosotros. Y él lo dice: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Es decir, yo sé que lo que se me viene es grande, pero de todos modos yo no quiero, dice él, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Y como la voluntad de Dios es vuestra santificación, la santificación de su pueblo, para que hubiese santificación, primero tenía que haber una expiación. Póngase de pie en esta noche, aleluya. Y vamos a darle gracias a Dios por esta expiación tan hermosa. ¿Usted cree que lo que Dios hizo fue cualquier cosa? Vea, Dios hizo algo grande. Y seguiremos hablando este tema tan lindo de manera especial. ¿Cuántos están agradecidos de que Dios haya tomado nuestro lugar y haya recibido el castigo de nuestra paz? Jehová cargó en él, dice Isaías, el pecado de todos nosotros. Ese pecado que usted cometió ayer, antes de ayer, hace 3 años, hace 10 años, esta mañana, porque todos pecamos todos los días. Así sea con el pensamiento, con la mirada, usted peca. Todos los días nos equivocamos. Ya ese pecado Dios lo cargó sobre Cristo. Aleluya. O sea que cuando nos equivocamos, por eso la Biblia dice: hijitos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.